Quisiera preguntar qué importancia tiene el libro Don Quijote de la Mancha para la sociedad. ¿Qué otra obra en este momento pudiera compararse o equipararse con la obra de Cervantes, Don Quijote de la Mancha? Me gustaría saber el legado que ha dejado la lectura de Don Quijote de la Mancha para la literatura en general. Bueno, de hecho le dicen la Biblia de la literatura, ¿no? Aquí tenemos a Carlos Sandoval, que es crítico literario, además profesor universitario, y él nos va a ayudar un poco a adentrarnos y a comprender esta obra, que aparte de que ha sido tan versionada, es una cosa tan monumental, que ha calado en todas las culturas, en todos los países, en todos los idiomas. Sin embargo, sigue siendo un misterio, sigue siendo una especie de gran interrogante, qué es lo que tiene para que sea tan atractiva, ¿no? Y además se sigue publicando, se sigue comentando. Y se siguen haciendo obras de teatro diferentes. Sí, y la bibliografía sobre la significación del Quijote es abundantísima. Así Yo diría es. que básicamente lo que ha repetido toda la crítica y la historia de la literatura es que a partir de 1605, cuando se publica la primera parte del Quijote, cambia el modo de componer novelas. Porque hasta ese año había novelas que venían desde la antigüedad, pero Cervantes introduce elementos que hasta ese momento nadie había usado. Hay algunos antecedentes, pero Cervantes es quien le da como un vuelco al modo de componer novelas, porque introduce un elemento que hoy día es muy común, pero que en esa época era realmente novedoso, y es el hecho de la metaficción. Es decir, Cervantes introduce dentro de la novela la propia reflexión sobre la novela, e incluso hay algunos pasajes muy memorables del Quijote donde Sancho y Alonso Quijano se dan cuenta de que ya la historia de ellos está circulando en el mundo. Entonces, la significación es potentísima, no solamente para los escritores que vinieron luego de Cervantes, sino también para los lectores que entendieron que el límite entre la realidad y la ficción era muy poroso, tanto que en adelante ya uno sabe que a veces la ficción puede superar a la realidad, pero también lo contrario, porque eso es lo que tiene el Quijote. Ahora, fíjate, se habla del Quijote como una novela que, bueno, que el secreto del éxito es que llega a todo el mundo, que está escrita en unos términos que todo el mundo entiende. Otros dicen que, bueno, que es una especie de sátira de la novela de caballería. Otros dicen que... Pero yo creo que el Quijote tiene un contenido, no sé, y tú me corriges porque tú eres el experto en esto, pero me parece que el Quijote tiene un gancho muy especial en el sentido de que ahí cada personaje es de alguna manera una psicología con la cual muchos podemos identificarnos. Sus situaciones son los dilemas y las coyunturas en que nos vemos todos. Por ejemplo, el mismo hecho de que Don Quijote sea un hombre que decía tantas verdades, que vivía muy auténticamente y, sin embargo, lo creían loco. Claro. Son una serie de contrastes que son muy de todo el mundo, pues. Claro, al principio lo creían loco, pero luego cuando en el transcurso de la novela uno se va percatando de que esa visión que tenía el Quijote del mundo la va a asumir el propio Sancho Panza, que era, digamos que era como su contradictor. Es decir, Sancho Panza era el realista y el Quijote era el que estaba un poco enloquecido por la lectura de novelas de caballería. Pero es cierto lo que dice, una de los ganchos del Quijote, de la importancia, es que Cervantes supo en esa novela cuajar una situación muy particular que estaba ocurriendo en el momento cuando él se pone a componer la novela. Es decir, la novela integra no solamente el lenguaje de la época, que claro, es el lenguaje del siglo XVI, que Cervantes conoció y que le permitió a él leer esas novelas de caballería, sino que introduce elementos que tienen que ver con su sociedad, y efectivamente cada personaje de algún modo se transforma en eso que la crítica académica ha llamado una suerte de ideologema. Es decir, cada personaje puede ser visto como la voz de alguna manera de una situación particular y de un estrato social. Y en todas las épocas. En todas las épocas, porque además, lo que tú decías, la condición humana del Quijote todavía se sigue aplicando. Hablamos nosotros incluso de elementos quijotescos cuando alguien va a emprender una actividad que puede resultar muy soñadora o muy extravagante, pero ya el término quijotesco
o lo que está asociado con Quijote, con el Quijote, ya te revela la potencia de la obra. Efectivamente, una de las bondades, uno sigue leyendo el Quijote. Carlos Fuentes decía que toda la Semana Santa él, como lectura rigurosa, tomaba el Quijote. Y cada vez que uno lee el Quijote, le encuentra contenidos interesantes que están muy, muy en sintonía con lo actual. El tema de la libertad, el tema de los estratos sociales, el tema del humor, el tema de la ironía, de la sátira hacia sí mismo. Tiene un poco de todo. Claro, por eso Y además se la dice... tragedia. Es decir, el mismo Sancho, esa condición de un ser humano que sabe que está siguiendo a alguien que no está muy, por lo menos a su juicio, no está muy en sus cabales, sin embargo, su lealtad. Claro, en Sancho principio. es el símbolo de la lealtad. Claro, después no la misma solamente, Aldonza, los dramas de Aldonza. Claro, Maki, en principio eso, en principio él era el que estaba siguiendo un loco, pero como decía, en el transcurso de la novela, al final hay una transformación y Sancho más bien le pide ya al Quijote que por favor no muera, que vamos a seguir buscando enemigos, desenredando entuertos. Es decir, que la novela transforma a los personajes y en ese sentido transforma el seno interno de la propia manera de hacer novela y la literatura. Además, ¿quién no se ha estrellado contra molinos de viento? Ya, claro. Claro, además los temas allí que todavía decía son muy vigentes, el tema de la libertad, el tema de la lealtad, de la solidaridad, el tema del humor, la ironía, criticar a los poderosos, escamotear supuestas críticas como si se tratase realmente de un juego. Eso es el Quijote. Y la persistencia en el ideal. Es decir, esa cosa principista que tiene Don Quijote, que es decir, es un poco un anhelo, más que es un anhelo de toda sociedad y de todo ser humano. Pues. Claro, y que él cumple, finalmente él cumple su ideal. Claro. Ahora, en el momento en que salió el Quijote, la gente, es decir, ni el mismo Cervantes, decíamos nosotros, ni el propio editor tuvo conciencia de lo que significaba, o sea, lo que tenían entre manos. ¿En qué momento realmente se dio se desprendió ante el público el fenómeno del Quijote? El éxito fue inmediato. Lo que ocurre es que Cervantes tenía más o menos 20 años sin publicar una obra en prosa, porque la novela se había trabajado, decía, y él había publicado algunos textos de prosa y algunos poemas, pero cuando él publica en 1605 el Quijote, el éxito es inmediato, tanto que le cambia de algún modo la vida. Cervantes había tenido una vida muy precaria, había vivido cosas que aparecen reflejadas no solamente en el Quijote, sino en algunas otras de sus obras, las novelas ejemplares, por ejemplo. Entonces, la vida le cambia y desde ese mismo momento el lector se da cuenta de que esta no es una novela contra las obras de caballería solamente, sino que se transforma realmente en el pináculo de las novelas de caballería, porque el ideal quijotesco le da un vuelco a todo lo que el lector entendía de la vida. Claro, ahora, medio minuto. Él no escribe la segunda parte, sino hasta poco antes de su muerte, o sea, bastante tiempo después, ¿no? Encajó perfectamente, es decir, él llegó a ver el éxito del texto completo. La novela fue tan exitosa que él se ve obligado a escribir la segunda parte porque un tal Avellaneda escribe un Quijote apócrifo donde relata las quintas y las otras salidas del Quijote. Entonces él se ve en la necesidad, él muere en 1616, se ve en la necesidad de escribir entre 1613 y 1615 la segunda parte del Quijote. Él la escribe y hay un cambio que él ya ha asumido porque aprendió. En la primera parte de la novela tenía muchos elementos que a veces ralentizaban la acción, pero en la segunda parte es cuando se produce ese milagro del Quijote, que es verse a sí mismo, no solamente como un personaje de novela, sino que escapa de la novela y empieza a rodar en el mundo real. Entonces, claro, la segunda parte, yo diría, y creo que todo el mundo lo ha dicho, es la mejor parte del Quijote. Claro, se complementa perfectamente porque ya aquí, desde la primera parte, ya aquí está la transformación y el Quijote ya asume su condición plenamente de caballero, quizá el último caballero andante. Muchísimas gracias, Carlos, por haber estado aquí con nosotros en La Hora Clave. Carlos Sandoval, crítico literario y profesor universitario. Vamos a la pausa y regresamos para la parte final. Al regreso les continuaremos hablando aquí acerca de El Quijote en La Hora Clave.